Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Este programa especial de hoy, lunes 13 de noviembre, Palestina vive y resiste al genocidio. Para tocar este importante tema que está de actualidad a nivel mundial, saludamos a nuestro invitado especial, el colega periodista y miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina y nacido en Jericó, Mayeb Dixi. Además, él es vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa. Mayeb Dixi, hermano, colega periodista, buenos días, si es que se puede decir buenos días con el tema de Palestina. Buenos días, a pesar del drama que asistimos. Buenos días. Mayeb, en este momento hay mucha inquietud en todas partes del mundo por lo que está ocurriendo con nuestros hermanos y hermanas palestinas. Desde aquí recibe nuestro abrazo solidario, Mayeb, a todas las hermanas y hermanos, a ti, colega, que también el periodismo está poniendo su cuota de sangre, más de 40 periodistas asesinados, los canales de televisión como Al Jazeera, Al Mayadin bloqueados en las redes sociales, saboteadas por el sionismo. A ver, después de saludarte y decirte que estamos solidarios con esa lucha del pueblo palestino por su liberación total, ¿cómo está la situación hoy día en este lunes 13 de noviembre, Mayeb? En primer lugar, gracias de corazón a vuestra solidaridad para con nuestra causa y nuestro pueblo que defiende una causa justa. En cuanto al periodismo al que pertenecemos, acaba de decretar las fuerzas de ocupación sionistas el cierre del canal Al Mayadin y expropió de los medios que nuestros corresponsales tenemos en los territorios ocupados. Aparte de esto, están amenazados incluso con su vida física. Por lo tanto, aparte de los 52 periodistas que han sido objeto de asesinados por el ejército de ocupación en su campaña contra Gaza. En este sentido, la situación, desde el punto de vista humano, todos asistimos a un genocidio, exterminio, nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial. Esto no es exagerar decirlo, es una realidad, lo cual refleja dos cosas: que la brutalidad, el nazismo que le caracteriza al Estado de Israel, digamos, aflora en este momento, sin equívoco. Israel es un Estado racista, xenófobo, del apartheid, y más allá del apartheid, descansa en la sangre de los demás, de los inocentes. Y también, por otro lado, refleja el estado de histeria, el que, digamos, y de venganza que ha tenido gracias a raíz de lo que era el atentado, digamos, la operación exitosa de la resistencia palestina el 7 de octubre. Por lo tanto, el Estado de Israel no tiene límite en su intento de exterminio. Este exterminio, por otro lado, recorre, digamos, refleja el plan, perdona, refleja el plan inicial del Estado de Israel para transferir a la población palestina, no solo de Gaza, sino también de Cisjordania, a base de matanzas hacia Jordania y hacia el Sinai, haciendo desesperar a la población palestina bajo la excusa de que la resistencia palestina se esconde detrás de la población. Es decir, está intentando criminalizar al conjunto de los palestinos, de la población, y al mismo tiempo justificarse en que los guerreros se esconden en las casas entre las filas de la población civil. Por lo tanto, es para él justificado el hecho de hacer un castigo colectivo, matando a la gente de esta forma tan cruel, tan vil y tan criminal, atacando no solo a la población civil a la intemperie, sino también en los hospitales, en las escuelas, en las instituciones oficiales de las Naciones Unidas, como lo ha hecho con las escuelas de la UNRWA, como lo ha hecho con 21 hospitales
que han dejado de funcionar gracias al bombardeo continuado. Incluso las rutas no han quedado a salvo. Las rutas que dijo que son seguras para que la población se desplace, las atacó una vez que la población confiaba en que podía estar a salvo, y matando a miles y miles de personas. Hasta el momento han matado a más de 12.000 palestinos, la mayoría son niños y mujeres. Hay más de casi 6.000 niños, aparte de los que están bajo escombros. Han matado a más de 160 médicos hasta la fecha, más de 56 periodistas, 89 o 90 funcionarios de la UNRWA. Han matado también a bomberos y a personal sanitario. Han bombardeado la mayoría de las ambulancias. Todo esto está ocurriendo mientras Occidente no solo hace la vista gorda, sino también a veces justifica al ejército israelí hacer las barbaridades que está haciendo. Mayeb, después de tú dar esas cifras que las tenemos corroboradas incluso por fuentes diversas como el Observatorio Euromediterráneo, en el cual hay otras cifras más grandes todavía, por ejemplo, hay más de 1.600.000 desplazados, más de 31.000 heridos, hay más de 3.000 personas bajo los escombros que no han podido ser rescatadas, así sean muertas. Ya tú lo has dicho, 111 oficinas de prensa destruidas, 214 escuelas destruidas, 65 mezquitas, más de 50 periodistas y 15 hospitales destruidos. ¿Qué está esperando el mundo? ¿Qué más necesita el mundo que Israel a través del sionismo haga contra el pueblo palestino para que se reaccione? ¿Qué están esperando los otros países y hermanos árabes alrededor para poder salir en defensa y en rescate de la población palestina en este momento? Es la pregunta que nos hacemos en muchas partes del mundo. ¿Qué están esperando los demás países que han sido siempre solidarios con la causa palestina para reaccionar? Gracias por completar las cifras. Aún así, las cifras siempre son provisionales. Mientras continúe este exterminio, las cifras van en aumento. Esto sí. Ahora, yo diría que la reacción, lo de Gaza, ha marcado un antes y un después. El tipo de reacción a nivel popular, a nivel planetario, como nunca visto, desde Estados Unidos hasta Indonesia, para decir, todos los pueblos, por su propio sentido de la justicia y de la humanidad, han salido a la calle. Esto nunca hemos visto. Esto ha roto incluso la imagen estereotipo que se le daba a Israel como un Estado que está siempre a la defensiva, que siempre se autodefiende, como decía en su momento Borrell y otros estadistas, entre comillas, estadistas europeos y norteamericanos. Se ha roto este tabú. Y las imágenes son tan elocuentes que demuestran que no hay límite a la brutalidad. Las propias declaraciones de los ministros israelíes de considerar los animales en forma humana, o decir que todos los palestinos son culpables, que habría que exterminar, empezando por las mujeres y los niños, porque esos son futuros terroristas. Todas estas declaraciones que suenan a nazismo, realmente han hecho despertar, ha suscitado la ira de los pueblos del mundo entero y de todos los, no solo los progresistas, incluso de la gente normal que tragaba la historieta que contaban, la versión que contaban desde los centros de poder occidentales. Esta guerra ha demostrado que Israel es el hijo mimado de Occidente y del imperio norteamericano y occidental. Es una relación orgánica. Hay una separación, hay un divorcio real y empieza a aflorarse entre una clase política desalmada en Occidente, que siempre se ha acostumbrado a no ver al mundo, al sur, más que una especie de animales o personas de tercera categoría, cuya vida no cuesta, y si hay que eliminarla no hay que escandalizarse. Empiezan a darse cuenta que hay una población que sí defiende las causas justas, y las manifestaciones son una prueba de ello. En cuanto a los países árabes,
venían a ser, digamos, las oligarquías, no los pueblos. Las oligarquías, desde los acuerdos de Oslo, incluso antes de esta fecha, estaban sometidos a la voluntad del imperialismo norteamericano. Ellos se nutren del colonialismo, su presencia. No tienen soberanía, hasta no tienen dignidad. Como regímenes árabes en su conjunto son así. ¿Que hay que esperar a que hagan algo? Esto depende de la resistencia. Y en este sentido diría lo siguiente: os aseguro que la resistencia está en muy buen estado, a pesar del drama que estamos asistiendo. Le están dando una lección durísima al ejército de tierra israelí en Gaza. Estas noticias, esta guerra psicológica de que han penetrado en Gaza y que le ha rodeado a las ciudades y a los hospitales con los 1000 tanques, están viendo cómo sus tanques se rumben, se destruyen como si fueran de papel. Esto es una realidad, no es un triunfalismo. Israel ha perdido muchísimos soldados y oficiales y la resistencia es cada vez más fuerte en Gaza. Y también está recibiendo parte del castigo en el norte de Palestina, es decir, a manos de la resistencia libanesa y la resistencia palestina desde el sur del Líbano. Todo esto está, digamos, inquietando a los círculos de poder occidentales que pretenden, que les aconseja que aceleren en la búsqueda de un alto el fuego en la zona. Los americanos y Netanyahu, que está en crisis verdadera, está, digamos, desesperadamente buscando una victoria, aunque sea nominal, para ofrecérsela a su opinión pública, porque si no, y se frena esta batalla sin éxitos, quiere decir Netanyahu ya su futuro político ya está fuera de juego, y por lo tanto Netanyahu corre el riesgo de ser incluso enjuiciado, encarcelado, y esto le obliga a buscar a escaparse hacia adelante, aún a costa de riesgo de ampliar la guerra a todo Oriente Medio. Mayet, tú acabas de mencionar, y tú que eres experto igual que yo en el tema de la geopolítica y allí en el Oriente Medio y en el caso concreto de Israel, sabemos que hay un bloqueo informativo desde adentro. Por eso han bloqueado al Mayadín, al Jazeera, para que no salgan las noticias de dentro de Israel, de dentro del monstruo. Pero sabemos que dentro del monstruo también hay conflictos internos. La oposición contra el que dirige hoy ese genocidio, Netanyahu. ¿Qué se puede esperar allí al interior de Israel? ¿Qué sabes tú? ¿Qué concepto tienes tú de lo que pueda pasar al interior de Israel para que también el monstruo que está sufriendo adentro, también sepamos afuera qué es lo que está pasando al interior? Es cierto que el Estado de Israel sufre desde hace más de un año una crisis interna. Fue calificada en su momento de existencial, puesto entre dos modelos a seguir en el Estado de Israel. El Estado de los ultras religiosos, con Netanyahu al frente, que buscan, pretenden crear el Estado fundamentalista judío, netamente judío, frente al Estado sionista liberal que defienden la sociedad, entre comillas, civil, que se vino a acostumbrarse a decir que somos el modelo comulgado con Occidente. Esta crisis iba en aumento, hasta tal punto que se repercutió o se reflejó en la rebeldía de muchos militares, incluso el servicio, el sector no solo naval, sino también aéreo, que no querían secundar la batalla de Netanyahu escapándose hacia adelante. Esta guerra, al principio, a lo mejor ha unido a todos los dos sectores frente a un peligro común, eso es evidente. Igual que cuando pasó con lo de Ucrania. Estados Unidos se aproximó, se acercó a la Unión Europea, buscando una forma de derrotar a Rusia en ese sentido. Una vez que la guerra ya no está alcanzando los objetivos, ya empieza la grieta otra vez a ensancharse. Esto está pasando en Israel. ¿Por qué? Por dos razones. Razón primera, porque están enfrentándose a tres frentes. Una al sur con Gaza, otra al norte con Hezbollah y con la resistencia palestina también, y en el centro con Cisjordania, aparte de los palestinos del 48 que llevan la ciudadanía israelí.
Esas tres frentes abiertos, digamos, imposibilitan la posibilidad, que valga la redundancia, del gobierno de Netanyahu de hacer frente, porque aumenta la inmigración israelí de las fronteras, de ambas fronteras, hacia el centro. Estamos hablando de cerca de 300, 400 mil israelíes, que ahora muchos de ellos ya viven en campos de refugiados en el sur y en el centro. Hay 145, según las cifras, están saliendo de forma precipitada hacia afuera, con los pasaportes, doble pasaporte, hacia Europa, hacia Estados Unidos. Aparte de todo esto, está la crisis económica. Israel descansa en una economía ficticia, la que tú quieras, pero una economía sólida, apoyada con el dinero norteamericano y occidental. Muchas empresas están abandonando. La economía, la aviación, 50 compañías aéreas ha suspendido sus viajes a Tel Aviv. La suspensión de colegios, etcétera, etcétera. Las pérdidas de la economía israelí está poniendo en quiebra o está quebrando a la prosperidad de este Estado. Por lo tanto, ellos se sienten en este momento que no pueden durar en una guerra continuada, porque están acostumbrados a una guerra relámpago. Siempre han triunfado fuera de las fronteras, para entendernos. Siempre han bombardeado ejércitos. Ahora lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Están sufriendo en su propio terreno no solo el impacto de los ataques de los distintos frentes, sino también la cantidad de pérdidas entre los soldados y los oficiales, que las cifras que ellos confiesan haber tenido son mucho mayores. Y por lo tanto, si frena en la guerra esta, significa Netanyahu tenía que dar cuenta de la magnitud de sus pérdidas, tanto en lo económico como en lo moral, como en lo humano. Y por lo tanto, esta es la situación. Pero no tiene otro remedio. O bien frena la guerra, y ahí la guerra esta no la está llevando Netanyahu, esta guerra la está llevando el Pentágono de forma directa, con él Inglaterra y con él incluso franceses y alemanes. El Pentágono, cuando ya concentra los portaaviones en el Mediterráneo y el Mar Rojo, significa que está implicado directamente en esta guerra, en todos los sentidos, no solo armas, sino también de espionaje, de satélites, etcétera, etcétera. Entonces tiene una de dos: o frena esta batalla a la vista de lo que está pasando a nivel de opinión pública internacional, que la han perdido, o bien corre riesgo de entrar en una guerra amplia en Oriente Medio. En todo caso, en ambos casos, ellos tienen todo por perder y no ganar. Mayet, ¿cómo observas tú la posición que en este momento está adoptando China, Rusia e Irán, exactamente de esos tres países que, digamos, están enfrentados a lo que está detrás de Israel, que es el Pentágono? Vamos a ver, esta guerra forma parte a una escala inferior de una guerra más amplia, geopolítica, encaminada de pasar de un mundo unipolar a un mundo multipolar. La guerra de Ucrania, la guerra con China y los de Taiwán, la guerra entre el Grupo 7 y los grupos Shanghai y BRICS, la rebelión de los países del oeste de África con Francia, todo esto forma parte del mismo puzzle, para entendernos. Eso es lo que explica el por qué acuden todos los estadistas o los jefes de Estado europeos a Israel, a Tel Aviv, porque saben que su último bastión para defender sus intereses hegemónicos en el Oriente Medio es esta batalla. El enemigo estratégico son la Unión, esta búsqueda, este afán de buscar un nuevo orden internacional, lejos del dominio occidental norteamericano. China y Rusia son los dos pilares de esta ofensiva. Irán hace pactos estratégicos con Rusia y con China, hace maniobras conjuntas también con ellos. Irán forma parte del eje de la resistencia en la región. Por lo tanto, esta batalla, muchísima gente, algunos por deseo, en el sentido de que ante la magnitud del genocidio que se está llevando a cabo, está reprochando a Irán por qué no ha intervenido en la guerra de la forma que se suponía que tenía que haber intervenido. Desde el punto de vista del análisis frío
y estratégico, de haber intervenido desde el primer momento Irán y a Hezbollah, hubiesen cambiado el discurso ante la opinión pública, que eso es una guerra con Irán y con Hezbollah, y no con Palestina. Con lo de esta operación, lo que han hecho sacar a la palestra la causa palestina. Ahora el tema principal, central, que es la cuestión palestina. Y estos son los que realmente apoyan. Es decir, cuando Yemen lanza misiles, drones, la resistencia en Irak golpea las bases americanas una y otra vez en Siria y en Irak, Siria desde el Golán se lanzan misiles contra Israel, eso significa que el eje está actuando. Lo que ocurre es que actúa en la medida que no deforma, no tergiversa el núcleo central, que es el núcleo palestino de la resistencia. Y como el núcleo central no está afectado, no está derrotado como querían vender, todo lo contrario, tiene capacidad de aguantar meses y meses, cosa que Israel no puede. Entonces Irán en ese sentido apoya. Rusia, cuando recibe a los dirigentes de Hamas, China, cuando recibe a los dirigentes iraníes y a los argelinos, que lo que no se dice en la prensa, es decir, cuál es el mensaje, cuál es el discurso que reciben ambos, con descripción. Todos ellos están identificados con la causa palestina. Evidentemente, China y Rusia defienden sus intereses también. Las guerras, en geoestrategia, defender intereses. Rusia siempre ha tenido buenas relaciones con Netanyahu y con Israel. Lo que ocurre también, ellos saben que Israel es la base, el bastión occidental en Oriente Medio. Ellos saben que Israel mandó a 2.000 ucranianos israelíes para luchar contra ellos en Ucrania. Si queremos verlo desde el punto de vista de la venganza, Rusia, aparte que defiende, está presente en Siria, está presente también en Irak, está presente en Irán a través de la alianza estratégica, está presente en el Golfo a través del pacto del petróleo con Arabia Saudí, con los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos están en una posición que no pueden sobresalir o salir de lo que es el marco del derecho internacional. Las Naciones Unidas defienden, abogan porque se apliquen las resoluciones de las Naciones Unidas. No esperamos a más de ellos, pero si la guerra se extiende, estamos hablando de otras historias. Rusia y China, estamos seguros, están del lado de los palestinos y de los iraníes. Mayet, ya para ir cerrando el programa, por razones de tiempo, Latinoamérica se ha expresado de diversas formas en la solidaridad con el pueblo y la causa palestina y condenando todo este genocidio. Bolivia rompe relaciones con Israel. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es uno de los abanderados, no desde ahora, desde antes que comenzara todo este tema de esta arremetida última, porque esto de Israel no es nuevo contra los palestinos. En las Naciones Unidas abogó por una conferencia internacional de paz desde México, desde Brasil, Lula. Es decir, ¿cómo observan ustedes, los palestinos, estas actitudes de los gobiernos progresistas latinoamericanos? Otra vez más, yo he de agradecer en nombre de todos los palestinos y todos los progresistas del mundo lo que está pasando en América Latina, pero eso también refleja que hay una rebelión progresiva desde el sur y América Latina a la cabeza frente a los poderosos ricos del norte. Y esto, Gaza parece que ha marcado la frontera entre el dominio occidental del norte rico contra el sur, empezando por África y por América Latina. ¿Os acordáis que en los años desde la caída del muro de Berlín, Israel amplió su presencia en los países latinoamericanos, ya sea a través de golpes de Estado, ya sea a través de regímenes como lo fue incluso en Brasil, tiempos de Bolsonaro, tiempos del golpe de Honduras, etcétera, etcétera. O el intento de golpe en Venezuela, el bloqueo a Cuba. Todo esto ahora se está haciendo el efecto contrario. Los países latinoamericanos, Bolivia, Colombia, Brasil, todos ellos están manifestando de forma mucho más determinante, porque entienden, son conscientes de que Israel es el bastión que representa los intereses de dominio hegemónico occidental
no solo en el Oriente Medio, sino en el sur en su conjunto, porque estamos enfrentados en una guerra entre el sur pobre y el norte dominante occidental. Esta es la realidad y en este sentido hay que felicitar, hay que celebrar. Es verdad que estamos pagando un precio muy caro, pero estamos marcando ya la línea ascendiente de la emancipación de estos pueblos y su dignidad, y agradecer y felicitar a estos países que han atrevido a tomar postura más allá incluso de los países árabes, que lamentablemente hasta el momento ni siquiera han podido cortar relaciones de forma formal. Esto es una vergüenza, pero es así. Felicitamos a América Latina, a todos ellos sin distinción. Finalmente, Mayet Dixie, un mensaje al mundo desde el corazón palestino. Hemos de agradecer a esta oleada millonaria de gentes que están levantando, rompiendo todas las barreras de censura y de desinformación, que están por su propio, digamos, espontaneidad, descubren que hay un genocidio en marcha, que es el carácter del norte dominante, el occidental, que ha intentado siempre imponer su criterio vía fuerza. Ahora se están dando cuenta que este occidente no tiene otro lenguaje que el lenguaje de la resistencia. Y la resistencia está dando fruto. Gracias a todos los pueblos que están levantando y demostrando que este occidente también es débil, está encaminado hacia la desaparición. Desaparición como dominio, desaparición como fuerza arrogante, como fuerza que siempre ha utilizado la guerra y en la tecnología al servicio de sus intereses oligárquicos y financieros y económicos a nivel mundial. Muchas gracias. Palestina vive y resiste al genocidio. Hoy tenemos que agradecer a nuestro invitado especial, Mayet Dixie, quien es un colega periodista, miembro del Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Popular para la Liberación de Palestina, nacido en Jericó. Mayet Dixie es vicepresidente de la Unión de Comunidades Palestinas en Europa. Mayet, agradecerte altamente tu tiempo, tu gentileza, y estamos aquí siempre solidarios con la causa palestina, y nuestro humilde programa también está a la disposición de esa solidaridad del pueblo palestino, Mayet. Gracias a vosotros y gracias por el tiempo prestado para que nosotros aclaremos esta situación, y supongo que va a ser útil para nuestros oyentes y vuestros oyentes, a pesar de la censura que intentan imponernos, a pesar del sabotaje que intentan imponer a todos los medios alternativos que realmente son héroes, soldados desconocidos que luchan por la libertad y la igualdad y el progreso de la humanidad, por la paz en definitiva, justa y duradera. Así es, Mayet. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Gracias por su atención. Tengan ustedes feliz el resto de día. Muchas gracias.